Pues esta presentación espero que ya la hayan visto ustedes. Sabemos que las rocas pues tienen características específicas y que son diferentes a los minerales. Sin embargo, los minerales están constituidos perdón, las rocas están constituidas por minerales, ¿verdad? Los minerales pues son estructuras casi puras, por así decirlo, de elementos, y las rocas a partir de procesos específicos junto con los minerales entonces se forman. Ok, ¿qué es una roca? Entonces son componentes esenciales de nuestro planeta y se clasifican según la formación. Estas pueden ser sedimentarias, ígneas y metamórficas. Esas son las clasificaciones que vamos a estar trabajando estos días de las rocas, y sabemos que las sedimentarias pues son todas las que se sedimentan, según la palabra lo dice. Las ígneas son las que provienen de zonas volcánicas y las metamórficas son las que pasan por procesos más fuertes de presión y de temperatura. Las rocas, como dicen ahí, son agregados de granos minerales que se han fundido, cementado y se han endurecido. Ahí tenemos diferentes imágenes de rocas, ¿verdad? No se ve muy bien, pero los nombres no se ven muy bien, pero ya vemos que las características son diferentes a los minerales, porque los minerales mirábamos nosotros que tienen brillo, tienen translucidez, tienen magnetismos específicos, tienen durezas específicas, y las rocas pues son completamente diferentes porque, como dice ahí, son agregados de otros granos minerales. ¿Cómo se forman las rocas? Que este fue una de las observaciones que les hice ahí en la plataforma que investigaron, ¿verdad? Sabemos que las rocas pues no provienen todas desde el centro de nuestro planeta, donde ya inicia el magma, y que el magma, cuando tiende a salir a partir de erupciones volcánicas, pues esas rocas también se van a pasar por otros procesos, ¿verdad? Los sedimentos, que son los que encontramos más fácilmente en nuestro planeta y que son los que vemos en la superficie, se forman a partir de erosiones, transportes o el mismo proceso de sedimentación. Esta sedimentación muchas veces es por fluidos, y los fluidos pueden ser aire o pueden ser agua. Las rocas sedimentarias pues son una de las más conocidas alrededor de nuestro planeta. No tienen como brillos específicos, eh, tienden a ser más bien opacas, se ven mucho más como la grava que conocemos nosotros, y se hacen por compactaciones, ¿verdad? Luego, también se pueden formar a partir de procesos de diagénesis, que es uno de los que vamos a ver. Y estas rocas, cuando pasan por un proceso llamado metamorfismo, se pueden formar a rocas metamórficas. Y vean ustedes que es desde el interior de la Tierra, ¿verdad? A partir de estos procesos fuertes de temperatura y de presión. También podemos encontrar las rocas ígneas, que las rocas ígneas son las que salen directamente de los volcanes. Para el caso, les decía yo, una de las más conocidas es la piedra pómez, ¿verdad? La piedra pómez las encontramos en zonas donde hay vertederos de aguas calientes o las aguas termales que llamamos. El azufre también es uno de los minerales que se juntan con otros tipos de minerales conocidos y forman rocas ígneas. A las rocas, pues ya sabemos nosotros que las vamos a diferenciar según sus clasificaciones y las características que encontremos. En el caso de las rocas metamórficas, que son las plutónicas y las volcánicas, las ígneas, que son las volcánicas y plutónicas, esas van a estar diferenciadas por dónde se encuentran, si están enterradas o si están en la superficie. Por tanto, entonces, aquí voy a hacer una parte general de las rocas sedimentarias. Son originadas por el transporte y descomposición de materiales, que es a partir del viento, el agua, el hielo o deposiciones químicas a partir de fluidos acuosos. Las rocas sedimentarias se dividen en dos, que son detríticas y no detríticas. Muchas veces los geólogos en la parte de no detríticas lo toman como sedimentarias químicas y bioquímicas. Son exactamente las mismas. Las detríticas son estas que nosotros encontramos en el suelo, son más fáciles de encontrar y se forman a partir de suelos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Como arenillas, en el caso de la arenisca, que se forma a partir de arena,
y los conglomerados y las brechas que se forman a partir de gravas, y la limolita, por ejemplo, que es a partir de limo. En las rocas sedimentarias químicas y bioquímicas son a partir de procesos químicos, ¿verdad? Como dice la palabra. Estos se van a formar a partir de estos procesos de fluidos fuertes que van a dar inicio a estos tipos de rocas. Las rocas ígneas entonces son generadas por el enfriamiento de esa masa interna que nosotros vemos acá. Y como les decía, en las rocas ígneas las identificamos como rocas volcánicas, que son las que salen a la superficie, y las rocas plutónicas, que son las que están dentro de la superficie. Estas rocas ígneas se forman a partir de temperaturas realmente bastante elevadas y las encontramos siempre en zonas cercanas donde hay volcanes, o en el caso de Honduras, que no son volcanes activos, donde hay vertederos de aguas calientes o las aguas termales. Y las rocas metamórficas se generan a partir de rocas que ya existen, ¿verdad? Esas no las vamos a encontrar nosotros de forma natural a partir de sedimentaciones, sino que a partir de procesos de metamorfismo. Esos metamorfismos requieren altas temperaturas, requiere presiones bastante altas y siempre va a ser a partir de rocas que ya existen. Ese proceso se realiza en estado sólido. Las transformaciones, sin que la roca llegue a fundirse o llegue a formarse el magma que ya conocíamos, ¿verdad? Se caracteriza por la foliación, y la foliación nos da a nosotros la característica de cada roca metamórfica. ¿Qué es la foliación? Es un aplastamiento de los minerales y la orientación, ¿verdad? En la foto casi no se logra ver, pero si vemos aquí en la parte de abajito se ve como que si tenemos una placa encima de la otra. Entonces precisamente ese es el foliado, es como un doblado, ¿verdad? Foliar es prácticamente un doblado o una sección. Entonces los foliados van a ser completamente diferentes dependiendo de los minerales que lo contienen, ¿verdad? Aquí podemos también ver que se ven ciertas foliaciones de esas rocas metamórficas. ¿Cuál es el ciclo de las rocas? Pues el ciclo de las rocas lo que hace es examinar cómo esas rocas se han formado a partir de los procesos, y cada una de las rocas, dependiendo de las observaciones que se les hagan y las pruebas que se les hagan, podemos identificar cómo se formaron y a dónde se formaron, ¿verdad? Y en qué tiempo, posiblemente en qué periodo o en qué época del tiempo geológico se lograron formar estas rocas. Aquí tenemos un ciclo bastante básico a partir de sedimentos y procesos de meteorización. Entonces se sedimentan todas las rocas como tal. Los sedimentos son a partir de esas placas que miramos al inicio del estudio de la datación, de cómo se juntaban una encima de la otra, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que haya pasado. Ese es un proceso de meteorización natural, eso se hace de forma natural. Sin embargo, los seres humanos pues también ayudamos a ese proceso de meteorización a partir de esos deslaves que hacemos o de esas explosiones. Entonces un sedimento se va colocando encima del otro. Luego las rocas sedimentarias, como ven acá, a partir de calor y presión, por el proceso de metamorfismo, se pueden transformar en rocas metamórficas. Y también el proceso contrario, vean acá, esta flecha que está en azul clarito dice de las rocas ígneas, se pueden pasar a rocas metamórficas, y de rocas sedimentarias también podemos formar rocas metamórficas. Recuerden que la definición de las rocas metamórficas era que se forman a partir de una ya existente, que en este caso puede ser ígnea o sedimentaria. Estas rocas metamórficas, pues cuando pasan nuevamente a este proceso de calor a partir del magma, se funden y se forman estas rocas ígneas. Que decíamos, las rocas ígneas, las que están externas son volcánicas y las que están internas son plutónicas. Vamos a ver entonces ahora una parte bien básica realmente del estudio de las rocas sedimentarias. ¿Qué era una roca sedimentaria? Entonces, es a partir de sedimentos que nos indican la naturaleza, deriva de la palabra sedimentum, que es de latín, que hace referencia al material sólido que se deposita a partir de fluidos, agua o aire. Estas rocas sedimentarias se producen por meteorización mecánica y química. En la plataforma ya les había colocado una definición de meteorización.
Y la meteorización va a ser a partir de esos procesos de erosiones, ¿verdad? La erosión es parte mecánica y las erosiones químicas ya es a partir de fluidos como agua, ¿verdad? Otros procesos que se dan ahí. Aquí tenemos una imagen que representa esas meteorizaciones, ¿verdad? Esas erosiones, que es mecánica, que da origen a la roca madre, son originadas, perdón, de la roca madre y a partir de aguas o vientos, entonces se pueden hacer depósitos de esta roca y se da el proceso de diagénesis y litificación. La litificación es un proceso directo también del diagénesis y la litificación se basa en la cementación. Ya la vamos a ver más adelante. ¿Qué es la diagénesis? Entonces es un término para identificar los cambios físicos y químicos y biológicos que tienen lugar después de la deposición, o sea, la parte, ya que cuando se solidifican estos suelos, de los sedimentos, así como durante y después de la litificación. Entonces recordemos, hay dos conceptos muy importantes en la formación de rocas sedimentarias, ¿verdad? Una es la diagénesis y la otra es la litificación. La diagénesis es el primero, ¿verdad? Son los cambios químicos, físicos y químicos para dar lugar a esa deposición de sedimentos. Esta diagénesis se produce en el interior, en los primeros kilómetros de la corteza, a temperaturas que no son tan altas, ¿verdad? Esta diagénesis, como es un proceso prácticamente natural a partir de erosiones, entonces no necesita tener altas temperaturas de fundición, por así decirlo. En la parte de abajo les aparece una imagen que dice la meteorización es la alteración de las rocas en la superficie de la Tierra. Estas meteorizaciones, pues vemos aquí estas flechitas que ven acá, pues pueden ser vientos, a partir de erosiones se transportan y en el agua esta tiende a sedimentarse. Cuando el agua ya no está en la superficie, entonces ya podemos encontrar diferentes tipos de rocas. Una roca sedimentaria específica que nosotros conocemos son las rocas de río, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes las han visto que son bien lisitas y esas son un tipo de rocas sedimentarias muy conocidas. ¿Por qué son lisas? Porque están todo el tiempo pasando por ese proceso de meteorización nuevamente, que es el agua, ¿verdad? Ese fluido que pasa sobre ellas y entonces tienden a ser más lisas que las demás. Luego la litificación es el proceso mediante el cual los sedimentos no consolidados, o sea que no se han compactado, se transforman en rocas sedimentarias sólidas. Como sabemos, la diagénesis es el proceso inicial de la consolidación del sedimento y ya las que no se han consolidado pasan a la parte de litificación y se hacen sólidas. Para eso hay dos procesos, la compactación y la cementación. La cementación es como la parte final del proceso de litificación y la cementación es cuando ya no existen poros. Vi que hay varios que ya hicieron el laboratorio de suelo, muy bueno, por cierto, muy buen trabajo el que hicieron y como se fijaron ustedes en la parte de porosidad, uno creería que si le echa agua al suelo, pues toda de un solo se filtra, ¿verdad? Y se fijaron ustedes que no, que por más tiempo que nosotros cronometramos, que en este caso solo fue 1 minuto, el agua no traspasa, ¿verdad? Hay suelos específicamente que por más que ustedes le echen agua, nunca va a pasar hacia abajo. Entonces de eso se trata esa compactación y cementación. Lo que se hace es la pérdida de esa agua o de esos poros que tienen las rocas o que tiene el suelo específicamente para después cementarse, compactarse y cementarse y ya se forma la roca como tal. La calcita es un mineral. El mineral, a partir de estos procesos pues, de compactación y de cementación, se unen a otros elementos y se forman ya rocas sedimentarias como esta. Vean la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un mineral puro, los minerales puros tienden a tener colores un poco brillantes, se ven translucidez y tienen formas geométricas, que era lo que hablábamos de las características de los minerales. Vean aquí que se ven como triángulos, ¿verdad? Podemos decir nosotros así a simple vista, o se ven como estructuras geométricas, pero ya cuando se compactan y se cementan, ya forman rocas sedimentarias que no tienen forma específica, sino que tienen una fusión de diferentes minerales
y de diferentes suelos. Por ejemplo, aquí puede haber arena, puede haber grava, puede haber limo, puede haber arcilla, de esos que ustedes estuvieron estudiando. Las rocas, entonces, recordemos, sedimentarias se dividían en detríticas y no detríticas o químicas y bioquímicas. Las no detríticas eran las químicas y bioquímicas. Dentro de esas rocas detríticas, entonces, tenemos la lutita, que las lutitas están compuestas por arcillas y limo, y vemos nosotros ahí diferentes tipos de rocas que aquí las identifican por las coloraciones que tienen. Estas lutitas, pues ven ustedes que no tienen brillos específicos, son muy parecidas a todas las rocas que nosotros encontramos en el suelo, no tienen foliaciones específicas, por ejemplo, aunque esta se ve como si estuviera una encima de la otra, no es que tiene capas, son muy diferentes a las metamórficas también y a las ígneas. Luego tenemos la arenisca, que como su nombre lo dice, tienen compuestos de arena y se forman en diversos ambientes. Las rocas detríticas y sedimentarias en general lo vamos a identificar por los clastos. ¿Qué son los clastos? Los clastos son las partículas que contienen el suelo, ya sea clastos de arena, clastos de arcilla, clastos de limo, y así nosotros las podemos identificar. Clastos prácticamente son las partículas de suelo que contiene una roca. Y por último tenemos los conglomerados, que es fundamentalmente grava. Si ustedes ven la imagen, pues ahí se ven como piedritas, decimos nosotros, un poco más grandes, que la grava es la que utilizamos en la construcción. Y en este caso los clastos tienden a variar de tamaño, pero casi siempre son grandes, ¿verdad? Y eso nos identifica que es un tipo de conglomerado y es una roca detrítica sedimentaria. Así es como nosotros tenemos que ir clasificando las rocas según las características. Nos vamos de la parte más específica hasta la parte más general. Entonces, si encontráramos una roca como esta, ¿verdad? Que hemos visto mucho. Si la tocamos, entonces sentimos nosotros que se desprende una arena. Decimos, es una arenisca que pertenece a rocas detríticas sedimentarias. Y así vamos clasificando. Luego tenemos las rocas químicas y bioquímicas, que le llamamos no detríticas. En este caso, entonces, tenemos la caliza. La caliza es la roca más abundante y se forma en diversas condiciones. Y estas son las más comunes que se encuentran en el lecho marino. Por ejemplo, el coral es uno de los que contienen caliza a partir del carbonato de calcio. El carbonato de calcio es uno de los compuestos específicos que forman las calizas. Luego tenemos la dolomía, que se forma a partir de la dolomita, que la dolomita es un mineral que se forma a partir también de precipitación directa del agua de mar. Como sabemos, la vida empezó en el agua y por eso es que ahí encontramos los mayores yacimientos de roca. Luego tenemos otra que se llama sílice o sílix, que compone muchos nódulos de cuarzo. Esta es posiblemente una de las que tal vez es un poco brillante, porque como ven ustedes aquí, contiene varias cantidades de cuarzo, que el cuarzo es el que encontramos en mayor cantidad en todo nuestro planeta, que es el que da ese cierto brillo. Cuando ustedes hicieron, bueno, los que no lo han hecho y los que ya lo hicieron, cuando hacen esa observación del suelo, ustedes ven que el suelo tiende a brillar y ese brillo que tiene precisamente es cuarzo, ¿verdad? Porque son cristales pequeñitos que se encuentran en los suelos. No todos los suelos contienen cuarzo, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, los suelos negros, que son suelos de materia orgánica, no contienen cuarzo. Muy raramente van a contener esos cristales pequeñitos de cuarzo. Y también dice ahí puede haberse depositado directamente en el agua. Luego tenemos las evaporitas, que las evaporitas prácticamente son sales compactadas y estas se dan a partir también de zonas donde son entradas o zonas de conexión con el océano. Y son esas como cuevas que el agua les está pegando cada cierto tiempo, cada vez que la marea sube, les está pegando, entonces a partir de eso se forman esas rocas salinas, por así decirlo, ¿verdad? Esas rocas salinas que vienen de la sal que contiene el océano, ¿verdad? Ya sabemos que el mar y el océano es agua salada que contiene cloruro de sodio o la sal
que nosotros consumimos. Entonces, a partir de esos lechos, que son entradas del océano, el océano va pegando a cada rato, entonces en algún momento que el agua se empieza a evaporar, se forman estas evaporitas. Por eso lo importante también es como relacionar la información, ¿verdad? Las evaporitas se forman a partir de evaporaciones que se han dado de lechos de agua que están inicialmente en contacto con el océano. Y finalmente tenemos el carbono, que el carbono o el carbón, ya lo conocemos nosotros. Este carbón no es el mismo que utilizamos para la carne asada, ¿verdad? Para la carne asada nosotros utilizamos carbón de madera, que igual es un tipo de carbón, pero no es una roca. Esta roca de carbón es dura, es una roca sedimentaria a partir de formaciones químicas, porque esta sí se forma a partir de temperaturas un poco más altas, ¿verdad? El carbón está compuesto de materia orgánica, posiblemente es uno de los pocos materiales sólidos de roca que están formados por materia orgánica. Y el producto es a partir del enterramiento de material vegetal que ha pasado miles y millones de años, ¿verdad? Al igual que el petróleo, este carbón se forma en minas que han pasado bastante tiempo, materia orgánica para formarse hasta una roca. Desde ese punto, entonces, es más fácil como entender la parte de compactación, ¿verdad? Imagínense, inicialmente eran plantas, a partir de erosiones, caen al suelo, por ejemplo, se empiezan a compactar hasta que se cementan, y se cementan para formar rocas sedimentarias. Finalmente, entonces, veamos cómo clasificamos nosotros las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, según la clasificación de detríticas y no detríticas o químicas, vemos nosotros que podemos tomar en cuenta la textura del clasto, o sea, del compuesto que tienen, ya sea grueso, decimos es grava, si es medio es arena, si es fino es limo y si es muy fino es arcilla. Y ahí le podemos dar el nombre a la roca. Estos son nombres generales, pero cada roca tiene un nombre específico, ¿verdad? Entonces, si ustedes encuentran una roca que tiene grava en su interior o se ven partículas grandes, decimos, ¿es conglomerado o es una brecha? Si al rozarla ustedes sienten que se desprende arena, entonces decimos, es arenisca. Si nuevamente al rayarla, lo que hacemos es como desprenderle polvillo con la uña o con otro material para no dañar, entonces si desprende un polvillo más fino, es limolita, que contiene limo, o es lutita, que contiene arcilla. ¿Cómo identificamos las rocas sedimentarias químicas o no detríticas? A partir de si contiene carbonatos de calcio, ahí nos dice cómo sería la textura, ¿verdad? Que es un cristalino de fino o a grueso, que es, en este caso sería caliza o travertino. Si es caparazones, si tiene caparazones y fragmentos visibles, entonces decimos es coquita. Si son fragmentos un poco más pequeños, decimos son calcitas fosilíferas, y si tienen arcillas, decimos son cretas, ¿verdad? Si contienen cuarzo, entonces decimos que son rocas sílex, de las que les hablaba, que contienen el cuarzo, pueden ser de colores claros o colores oscuros. Si contienen estructuras cristalinas de finas a gruesas, podemos decir que yeso, el yeso que nosotros utilizamos, por ejemplo, para las pizarras, ese es un tipo de roca sedimentaria. Nuevamente, si tiene estas evaporitas, entonces que contienen sal, entonces decimos son salguemas. Y si tienen fragmentos vegetales, ya sabemos que proviene del carbón y puede ser hulla, ¿verdad? Entonces así nosotros vamos clasificando las rocas. Al igual que lograron ustedes, bien en los laboratorios, clasificar los suelos. Los suelos se clasifican también a partir de los contenidos de material que tenemos, ¿verdad? Y las características. Bueno, entonces, en general, sería esto el estudio de las rocas sedimentarias. La idea es que nuevamente hagamos una colección de rocas, ¿verdad? Sé lo difícil que es conseguir rocas, pero si pueden conseguir al menos 3, lo vamos a dejar como un mínimo de 3 rocas que puedan conseguir ustedes
Por los momentos, como solo hemos estudiado sedimentarias, entonces traten de buscar rocas sedimentarias. Si encuentran una diferente a las características que vimos, pues pueden ser metamórficas o ígneas. La idea en este proceso es que vayamos colectando rocas y después las podamos clasificar. En el laboratorio de la universidad tenemos una gran variedad de rocas, pero igual no las podemos utilizar. Entonces recuerden, pues las características van a ser dependiendo de el material que tengan, ¿verdad? Lo que van a hacer ustedes es, digamos, no tengo nada aquí que se parece una roca, pero lo que van a hacer es agarran la roca y, como les digo, con la uña o si quieren con otro material, entonces la rayan y dependiendo del polvillo que saquen, ustedes dicen qué tipo de textura tiene o si tiene cristales. Entonces eso sería y no sé si tienen dudas del tema. No, ¿verdad? Si no, entonces vamos a seguir trabajando con esta temática. Mañana vamos a hablar de las rocas metamórficas y la otra semana con las rocas ígneas, ¿verdad? Como les digo, vayan, traten de hacer la colección de rocas para que podamos hacer el siguiente laboratorio. Entonces, si no hay preguntas, ya saben que me pueden estar escribiendo y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Gracias, Lee. Igual, ya.